¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a una nueva clase de este programa de actualización que está realizando el colegio. Hoy en particular vamos a ver lo que son los procesos de familia, que también, como la clase pasada, ha sufrido bastantes cambios de nombre, no sé tanto en sustancia. Ahora nos van a hablar de ello, nos van a sacar todas las dudas. Y invitamos a charlar sobre este tema a una persona que sabe bastante del tema. Podría estar, como siempre digo, enunciando lo que es el currículum del colega, pero si yo les digo, Jorge Kelmanovich, ya todos saben quién es. No hace falta explayarse mucho sobre la persona. Es profesor regular titular de Derecho Procesal Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Libros a montones, que no me voy a poner a leerlos. Y también director del programa de perfeccionamiento profesional de la Facultad de Derecho de la UBA. O sea, considero que el nombre de quien me acompaña habla por sí mismo, así que más allá de decirles lo de siempre, guardar los celulares y ser un hincha con ese tema, para no molestar a los colegas ni a quien va a exponer, los dejo sin más con la persona, así pueden aprovechar todo el tiempo posible. Colega. Bueno, buenas tardes. Ahora uno entiende por qué viene a dar los cursos. En vez de ir al psicólogo, viene a escuchar que hablen bien de uno. Pero no vayan a creer todo lo que se dijo acá. Siempre lo repito y lo voy a decir una vez más, para mí es un honor y es un gusto estar entre colegas. Creo que es imposible no contribuir, no digo con un aporte, porque con lo que está pasando con el código probablemente nos vamos a encontrar con distintas visiones, pero por lo menos con una visión quizás levemente distinta de la que uno encuentra en algunos, diríamos, tratados o en algunos comentarios sobre el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Agradezco, por supuesto, las palabras de quien me ha presentado, y además quiero proponerles conversar sobre el proceso de familia tal cual está regulado en el nuevo código y destinar la última media hora, en realidad una media hora que es de 19:30 a 20, para probablemente lo más rico que tenga el encuentro de hoy, que es las preguntas. Es decir, que siéntanse en total libertad de formular las preguntas, después veremos si uno las puede contestar o no, pero ustedes háganlas. Esta es un poco la idea de este intercambio. No es una clase, somos todos colegas y tratamos de dar una explicación de lo que es el nuevo código. Entrando ya en el terreno de la reforma. En primer lugar, y yo lo marco esto y no lo destaco desde el punto de vista doctrinario, pues la verdad no tenemos tiempo para distraer en cuestiones doctrinarias o académicas. Tenemos un nuevo código ya aplicándose. De hecho, por ahí había un proyecto de reforma también del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. O sea, no faltaban muchas cosas que ocurrir, expedientes judiciales, etcétera, etcétera, cosa que este año no sea un año aburrido para nosotros los abogados y no pinta aburrido. Pero quiero remarcarles algunas cuestiones que pueden parecer lugares comunes, pero hay que tenerlas en cuenta. En primer lugar, la Constitución Nacional, la Ley de Leyes, prevé en el artículo 121 que las facultades no delegadas por las provincias en la Nación quedan en cabeza de las provincias. Por el otro lado, el 75, inciso 12, prevé que el Congreso Nacional, el legislador nacional, es el encargado de dictar los códigos de fondo que se enuncian en la Constitución. Entonces, la primera pregunta que uno puede plantearse es, a partir de la lectura del nuevo Código Civil y Comercial, la Ley 26.994, es la profusa regulación del procedimiento
en que incurre este nuevo código. Para que ustedes tengan una idea, hasta se establece la prioridad del primer embargante, cosa que nosotros la encontramos en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación. Se regula la prioridad del primer embargante, se regulan un sinnúmero de cuestiones de procedimientos en un código de fondo. Entonces, la primera pregunta ¿es esto constitucional? Y lo aclaro por algo que vamos a ver, yo apelo a la paciencia de ustedes, al final de la hora y pico a la que yo me voy a referir, en la que yo me voy a referir al proceso de familia. ¿Es constitucional que el legislador nacional regule en un código de fondo, en el Código Civil y Comercial, cuestiones del procedimiento paradigmáticamente del proceso de familia, que es lo que nos reúne hoy? La respuesta es sí. Y es una respuesta sí que nos va a resultar de enorme importancia. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de la Nación, ya el 22 de junio de 1923, en un precedente Correa Bernabé contra Barros Mario, del 22 de junio de 1923, iba a decidir que el legislador nacional podía regular cuestiones del procedimiento que como regla son cuestiones que debe regular las jurisdicciones provinciales, podía regularlas cuando la regulación tenía por finalidad garantizar la efectividad de la ejecución de los derechos materiales que se contemplaban en el Código de Fondo. Por eso es que íbamos a encontrarnos, por ejemplo, que en el artículo 232 del Código Civil se iba a señalar que la confesión, la admisión, el reconocimiento de los hechos en el divorcio por causales subjetivas, que damos, este sí que es un requiem para el nuevo juicio, por el nuevo juicio de divorcio, que la admisión, el reconocimiento, la confesión no eran suficientes. No explicaba muy bien para qué el 232, pero la explicación era no eran suficientes para tener, por cierto, los hechos constitutivos de las causales de divorcio. El Código Civil iba a decir que no basta que yo conteste la demanda y diga que soy adúltero para que el juez me tenga por adúltero, o que yo ulteriormente confiese que era adúltero a través de la absolución de posiciones o libre interrogatorio para que el juez me tuviera por adúltero. Fíjense la regulación y por qué. Para evitar el divorcio de común acuerdo, violentando los plazos de espera mínimos del Código, a través de reconocer hechos que obligaban al juez a decretar el divorcio. Entonces, el nuevo Código es constitucional en cuanto regula un gran número de cuestiones del procedimiento, porque apunta con esa regulación a garantizar la efectividad de los derechos reconocidos en el Código. ¿Qué implicancias tiene esto? Por un lado, y esto no es traer agua al propio molino, fíjense que esto implica además reconocer la enorme importancia que tiene lo procesal en materia de reconocimiento de los derechos materiales. En verdad, todos sabemos que los derechos preexisten al proceso civil, pero ojo, esto es así cuando esos derechos se observan espontáneamente, porque cuando no se observan espontáneamente, de poco vale la enunciación teórica de los derechos cuando uno no tiene las herramientas adecuadas en el procedimiento para obtener el dictado de pronunciamientos que restablezcan el derecho. Lo procesal es tan importante en esta materia que la Corte, en 1923 y ulteriormente, y el actual legislador, al dictar el Código Civil y Comercial, están reconociendo, y eso legitima su labor legiferante en materia de procedimiento, la enorme importancia que tiene lo procesal en cuanto a la tutela
de los derechos materiales. Si no fuera importante, el legislador nacional no podría regular cuestiones de procedimiento. Solo las puede regular justamente porque la forma de restablecer estos derechos apunta a la efectividad de estos derechos materiales. En segundo lugar, hay otra cuestión muy importante, que es la intención del legislador nacional de uniformar el procedimiento de familia. Esta labor, que la vamos a ver en el artículo 705 a 711 y que vamos a ir desmenuzando a lo largo de la tarde, fíjense que tiene la enorme implicancia de que lo previsto en el Código es de aplicación obligatoria para todos los ordenamientos de la República Argentina. En este sentido, lo procesal cobra una importancia o se reconoce la importancia de lo procesal y, en segundo lugar, unifica las reglas del proceso de familia en un código que es de aplicación obligatoria y que los ordenamientos provinciales deben adecuarse y reconocer a estas reglas, teniendo en cuenta que en la pirámide jurídica el Código Civil y Comercial es legislación preeminente, superior a un código de procedimientos de las provincias de la República Argentina. Entonces vamos a encontrarnos con que en el artículo 705 comienza la regulación del proceso de familia. Y como nosotros solemos pasar a veces de largo porque damos por descontados ciertos conceptos, yo me pregunto cuáles son los procesos de familia. Uno dirá, es casi del todo evidente que todos sabemos cuáles son los procesos de familia. No estoy tan seguro, no de que todos no lo sepamos, sino que no sea una labor que los jueces van a tener que definir y en parte está resolviendo en una muy pequeña medida el nuevo código. Les doy un ejemplo. Hasta el 1 de agosto, no sé muy bien por qué un sábado 1 de agosto, para que comience a regir el código cuando mejor hubiera sido el 3, que era un día hábil, hasta ese momento nosotros nos encontrábamos con que tribunales comerciales, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, por ejemplo, Sala B, 23 de junio del año 2000, caso Arditi, iba a resolver que la liquidación de la sociedad conyugal, o sea, cuando mediaba la disolución del matrimonio, debía liquidarse la sociedad conyugal, él o los cónyuges estaban en quiebra o concursados, iba a resolver que el proceso de liquidación de la sociedad conyugal, hoy de la comunidad de ganancias, tramitaba ante el juez de la quiebra. ¿Y por qué tramitaba ante el juez de la quiebra? Porque no era un proceso de familia. Al ser un proceso de familia, no jugaba el fuero de atracción. Al entenderse que no era un proceso de familia, operaba el fuero de atracción de la quiebra. Fíjense que liquidación de la otrora sociedad conyugal, hoy comunidad de ganancias, es un proceso que no es un proceso de familia. Y esto no tiene una importancia teórica, no es una cuestión donde uno se refiere para ocupar algunos minutos de la charla de hoy. Vamos a ver que no tiene la menor cuestión doctrinaria, es una cuestión de práctica y de importancia, yo diría, insustituible. Todos nosotros conocemos que el juicio de alimentos es un proceso típico del proceso de familia. El hijo mayor, menor, mayor de 21, 25, con el nuevo código y demás, que promueve la acción de reclamación de alimentos, el niño, que lo puede reclamar por sí mismo, niño, menor de 18 años de edad, contando con patrocinio letrado y madurez suficiente, todos nosotros sabemos que habitualmente entendemos al juicio de alimentos como un proceso de familia. Pero ¿y qué ocurre con el juicio de alimentos que promueve el donante, contra el donatario, que no sean familia? No es un proceso de familia.
no hay familia en el medio, lo único que hay en común con otro proceso de familia es que el instrumento procesal es exactamente el mismo, es el juicio de alimentos previsto en nuestro Código de Procedimientos. Entonces, definir cuándo estamos en presencia de un proceso de familia no es una cuestión teórica, porque si no es un proceso de familia, no se van a aplicar las normas del 705 al 711 del nuevo código, que tienen una importancia enorme, como vamos a ver. En algunos ordenamientos uno encuentra con que se definen los procesos de familia. Probablemente hubiera sido más sencillo. De cualquier manera, no creo que esto genere grandes problemas en la aplicación práctica, pero repito, no es cuestión que uno pueda desatender. El nuevo código en materia del divorcio, por ejemplo, el artículo 717 prevé, luego de regular la competencia, quién es el juez competente para conocer en el divorcio, incurre en el error que a veces vamos a incurrir nosotros cuando nos referimos al divorcio por los largos años de conceptuarlo al divorcio como un juicio contencioso. El 717 del Código habla que es juez competente para conocer en el divorcio el juez del último domicilio conyugal o el domicilio del demandado. No hay demandado en el divorcio. Y la opción, si juez del último conyugal o juez del domicilio del demandado, en rigor del otro cónyuge, la tiene, dice el Código, el actor. No hay actor en el nuevo juicio de divorcio. Pero a renglón seguido explica el 717 que no es competente el juez del divorcio para conocer en el proceso de liquidación de la comunidad de ganancias cuando el cónyuge ha caído en quiebra o se ha presentado en concurso comercial. Fíjense que ya es el propio código el que delimita y escinde del ámbito del proceso de familia la liquidación de la otrora sociedad conyugal, como antes se había resuelto jurisprudencialmente por algunas salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. ¿Qué prevé el 705 en adelante? En primer lugar, el Código habla del principio de la tutela judicial efectiva, pero el Código no define qué es la tutela judicial efectiva. El concepto es un concepto amplio que va a ser completado o va a ser llenado por la labor jurisprudencial. Tenemos un gran problema en el ámbito nacional, que es nosotros no tenemos, a partir del dictado de la 26853, el recurso de inaplicabilidad de la ley, ni la facultad de autoconvocatoria de los tribunales para unificar la interpretación judicial de la ley. No tenemos nuevos plenarios. Con lo que tenemos es los viejos plenarios, que a mi juicio son moralmente obligatorios, con comillas, pero ya no legalmente, y las futuras interpretaciones que este nuevo código despierte no nos van a llegar con, diríamos, la ventaja de obtener a través del plenario, sea por el recurso de inaplicabilidad, sea por la autoconvocatoria de la Cámara, la interpretación uniforme de la ley. La Sala F dirá que la obligación en moneda extranjera se paga en su equivalente, o la Sala X dirá el día de mañana que la obligación en moneda extranjera se paga de acuerdo con la cotización del dólar oficial. Y no vamos a tener, porque no tenemos el recurso de inaplicabilidad, el auxilio de una interpretación que unifique el criterio interpretativo. Este mosaico de lo que va a ocurrir, en realidad, tampoco es una cuestión académica, porque en definitiva,
la va a pagar o la van a pagar las partes, al eliminar en una dosis mayor la imprevisibilidad de la ley. Por eso es que estos temas de cláusulas o conceptos abiertos son inteligentes, son buenos, pero ojo, en un sistema donde en algún momento la labor jurisprudencial uniforme o unifique la interpretación de la ley. Tutela judicial efectiva, y nos vamos a encontrar con que es tutela judicial efectiva para la Corte, por ejemplo, la gratuidad del procedimiento. La Corte lo ha dicho 30 del 12 del 2014, Curay, con K, ha dicho que la gratuidad hace a la tutela efectiva. Hay un precedente muy interesante del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, 25 de marzo del 2015, en el cual declara la inconstitucionalidad por violar el criterio de tutela efectiva del aporte profesional obligatorio. Porque en definitiva, fíjense que puede llegar a constituir una valla al acceso al tribunal. Esto estamos hablando Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, 25 de marzo del 2015. Tutela judicial efectiva, la duración razonable del proceso. La Corte ha dicho en innumerables oportunidades que una tutela judicial efectiva no es solo la resolución del conflicto, porque cuando el conflicto es resuelto luego de largos años, donde quien reclamó alimentos ha fallecido, o cuando quien ha reclamado el desbloqueo de fondos atrapados 2001, 2002 en el Corralito y por la especificación, como explicábamos en esta misma casa, en esa época, obviamente que para él que le lleven la sentencia, por ejemplo, a ese periodista que fallece porque no obtiene el desbloqueo de los fondos para aplicar una operación, que uno le lleve la sentencia donde reconoce el derecho a obtener el cobro en dólares y el desbloqueo de los fondos atrapados en el Corralito cuando ya ha fallecido, sí, en verdad se ha restablecido el derecho. Ahora, no creo que en una forma muy efectiva para el titular. La duración razonable del proceso. Y yo agrego que hace a la tutela judicial efectiva el criterio de amplitud en la concesión de medidas cautelares en un proceso de familia. ¿Qué sentido tiene que yo enuncie la tutela judicial efectiva en un juicio de alimentos cuando el acreedor alimentario no puede subsistir o sobrevivir a la duración del juicio de alimentos y aguardar estoicamente que el juez dicte sentencia? Si los tribunales no se manejan con un criterio de amplitud en materia de concesión de las medidas cautelares, estamos hablando de una tutela judicial. Ahora, efectiva, las medidas cautelares son, diríamos, las primadonas de los procesos judiciales, porque probablemente permiten anticipar la tutela y especialmente en un proceso de familia, un régimen de visitas hoy, no dentro de 4 años cuando el hijo deja de reconocer al progenitor. Alimentos provisorios hoy, no dentro de 1 año cuando el juez dicta la sentencia. Estamos hablando de amplitud en la concesión de las medidas cautelares y en algo que para mí es muy caro y que creo que tiene que ver con la tutela judicial efectiva, que abandonemos los mitos, los dogmas de que el objeto de una medida cautelar no puede coincidir con el objeto de la pretensión o de la petición de fondo. Es tutela judicial efectiva fijar alimentos provisorios en un juicio de alimentos mucho más efectiva que ordenar el embargo de un inmueble del deudor. Porque el embargo del inmueble del deudor, del demandado en el juicio de alimentos, apunta a permitir la ejecución ulterior de la sentencia respecto de un bien al cual uno puede agredir patrimonialmente. Pero el alimento provisorio permite que uno viva hasta que el juez dicte la sentencia
y luego, ulteriormente, pueda uno subastar el inmueble del deudor. Además, que una medida no es incompatible con la otra. Estamos hablando de tutela judicial efectiva y lo más efectivo en el ámbito de una medida cautelar es aquella medida cautelar cuyo objeto es materialmente igual al objeto de lo que se pide. ¿De qué me vale a mí en un régimen de visitas que me den una prohibición de no innovar? Yo lo que quiero son visitas. ¿De qué en un juicio de alimentos? Lo prevé además el nuevo código como lo prevía el Código Civil. La medida cautelar por excelencia es el alimento provisorio. Es poder comer, poder vestirse, poder pagar un médico, poder hacer frente a los gastos de vivienda. No es el embargo futuro sobre un departamento que quizás no sirve para nada el día de mañana. ¿Por qué? Porque ¿quién dijo que el juez va a admitir la demanda? ¿Y si el juez la rechaza? Mientras tanto, no es lo mismo quien ha podido litigar comiendo que aquel que no ha podido litigar comiendo. Entonces, tutela judicial efectiva, para mí en primer lugar, es la amplitud, el criterio de amplitud en la concesión de medidas cautelares y el criterio de amplitud en cuanto a la identidad del objeto. La Corte ha dicho, la Ley 26.854 en medidas cautelares contra el Estado dice que la medida cautelar no puede coincidir con el objeto de la pretensión de fondo. Y Camacho Acosta, y Prado, y un montón de otros precedentes, donde incluso las leyes prevén que la medida cautelar puede coincidir con el objeto de la pretensión de fondo. Código de la Ciudad de Buenos Aires, contencioso administrativo y tributario, artículo 177. La ley antigoteo, ¿qué mejor que una medida cautelar importe el anticipo provisional de aquello que se pide en la pretensión o en la petición de fondo? Entonces, esta cuestión de la tutela judicial efectiva, por supuesto, que implica que en un proceso de familia el juez no puede limitarse a pensar de que se ha hecho justicia con la sola aplicación mecánica de la ley en plazos irrazonables o cuando ya carece de toda importancia o cuando lo que se resuelve por el juez es de cumplimiento imposible porque o el acreedor ha perecido a la espera de su reconocimiento del derecho o se ha perdido el derecho. Piensen ustedes en el contacto, en el régimen de comunicación entre padres e hijos en un juicio en el cual haya que aguardar que para que se restablezca tramite todo un proceso ordinario que concluya 1 año, 2 años después. Todos sabemos cuál es el efecto de las vías de hecho, especialmente en materia de familia. Y estamos hablando del proceso de familia, no estamos hablando de otros procesos comunes o patrimoniales donde uno puede mantener el criterio de ser parco en cuanto a la concesión de medidas cautelares o en cuanto a mantener el criterio que es puro dogma, porque en la aplicación práctica siempre se admitieron medidas cautelares cuyo objeto coincide con el objeto de la pretensión de fondo. La ley de amparo 16.986, cuando prevé como medida cautelar la suspensión de los efectos del acto dictado por la autoridad pública, artículo 15, ley 16.986, la suspensión de los efectos, que es lo que uno está pidiendo en el propio amparo, y nadie lo ha criticado, porque en definitiva, y esto bien lo enseñaba Calamandrei, hay medidas cautelares que recaen en forma inmediata sobre la relación jurídica, y es lo deseable que esto ocurra, y especialmente, repito, en un proceso de familia, donde se trata de reconocer derechos de familia tan importantes que el procedimiento pudo y puede ser dictado por un legislador nacional. Un segundo principio
es el de la inmediación procesal. Bueno, esta es una cuestión que vamos a encontrar en todos los códigos. ¿Qué código va a proponer o prohijar que el conocimiento del juez de los hechos, de las personas, de las cosas que interesan al proceso, sea mediato? Que el juez, en lugar de escuchar al testigo, lea lo que el empleado con menor o mayor habilidad literaria puede traducir en un acta judicial. El criterio de la inmediación implica que el juez baje a la audiencia, no solo a la audiencia preliminar como prevé el 360, especialmente a las audiencias testimoniales, pues no nos engañemos. En realidad, la prueba en el proceso, básicamente, y en un proceso de familia, no es tanto la prueba confesional, donde también no podemos perder de vista, todos sabemos que antes de que empiece la audiencia confesional, o la preliminar que contiene la confesional, nuestras partes van a saber de que en última instancia, aunque ni siquiera entiende el español o el castellano, con que balbucee el no, ya está salvado, porque lo que daña es el sí. Entonces, la prueba confesional, que el juez presida la repetición aburrida de no es cierto, aunque uno no sabe ni siquiera qué constituye objeto de la posición, y antes que termine el empleado de jure como que es cierto, que ya dice no, porque esta es la historia, es muchísimo mejor que el juez esté también en la audiencia testimonial, que el testigo escuche al juez. Y en todo caso, en la audiencia confesional, sea metida en la audiencia preliminar o la especial, que el juez baje y que el juez pregunte, porque no es lo mismo el interrogatorio que el juez produce respecto de las partes que la cómoda negativa en la absolución de posiciones, donde ya sin sonrojarse nadie desconoce hechos que además el propio ordenamiento le permite con total libertad, pues la mendacidad entre nosotros no es un delito. En algunos otros ordenamientos del derecho comparado, la mentira de las partes sí es un delito, entre nosotros no. El tema de la buena fe y lealtad procesal, otro de los principios. ¿Quién no va a estar de acuerdo que el proceso de familia debe ser conducido en forma, diríamos, obrando de buena fe, obrando con lealtad procesal? Este es un paradigma propio de todo proceso. O sea, no me imagino que solo en el proceso de familia uno deba actuar con lealtad y probidad y buena fe, y en el proceso de familia hay que cuidarse y miremos un poquitito temeridad y malicia y cuidémonos en el proceso de familia. Y empiezan los grandes cambios copernicanos. El código prevé la oficiosidad del impulso procesal. Este es un tema que yo no me canso de repetir. En Provincia de Buenos Aires, en realidad no hay un gran cambio. ¿Pero por qué no hay un gran cambio? Porque en la Provincia de Buenos Aires la caducidad de instancia no existe. Es decir, aquel juez que decreta una caducidad de instancia, seguramente que le mandan reporteros de televisión para que diga cómo puede haber decretado la caducidad, porque antes de decretar la caducidad hay que intimar al inactivo para que active. O sea, solamente en grados de abandono superlativos del proceso, o de alguien que se fue a vivir a otro país o se enlistó en la Legión extranjera y dejó el expediente, puede haber caducidad de instancia. Entre nosotros, a partir del sábado 1 de agosto, igual no nos preocupemos, pero hay que tenerlo en cuenta, sábado 1 de agosto o lunes 3 de agosto, el impulso está en cabeza del juez, salvo si se trata de un proceso de familia entre personas mayores y en asunto exclusivamente patrimonial. Aquí desaparece la caducidad de instancia en el proceso de familia. Donde haya un niño en el rol de parte actora o demandada, no hay caducidad de instancia.
porque el impulso procesal lo tiene el juez. Acá no es que el juez puede impulsar. Fíjense que para aquellos que rememoran lo que dice nuestro Código Procesal, aparentemente luego del 2000, de la 25488 más precisamente, se reemplaza las facultades ordenatorias e instructorias del juez por deberes. Entonces aparece el deber de impulsar el procedimiento. Ese deber es como el deber de fidelidad del nuevo código. Aquel que no tenga muchas ganas de ser fiel es un deber, pero es un deber, yo diría, no es de esos deberes que mi mujer me podría exigir a partir del sábado 1 de agosto. Es decir, son deberes más o menos, es moral. Acá, el 34, 36 del Código Procesal preveía un deber de impulso que era un deber que no relegaba, en realidad no reemplazaba la carga de impulsar el procedimiento que seguía en cabeza de las partes. Tanto era así que hay caducidad de instancia. Hoy, con el nuevo código, en el proceso de familia, el juez no es que puede, debe. Cuando el juez decrete una caducidad de instancia, está produciendo algo que dijo un queridísimo titular de procesal, brillante, Isidoro Eisner, muchas veces ha hablado aquí, que es la teoría de los actos propios, también compromete el obrar del tribunal. O sea, ¿cómo un juez puede decretar la caducidad de instancia en un proceso de familia cuando el deber de impulsar está en cabeza de él? Desde el 3 o 1 de agosto no tenemos caducidad de instancia y quiero remarcar que tampoco la habríamos tenido si uno aplicara el artículo 2 de la 26061 en materia de derecho de niñas, niños y adolescentes, porque el artículo 2 de la ley 26061 prevé que los derechos consagrados por esta ley son irrenunciables, indisponibles, de orden público, intransigibles. Estamos en un proceso inquisitivo y en un proceso inquisitivo civil no hay caducidad de instancia, porque en realidad, ¿cómo un juez puede dar por perimida la instancia porque el actor no activó cuando el derecho que él debe reconocer es un derecho que excede la disponibilidad privada de las partes, es un derecho en el cual está interesado el orden público? Hoy, esta discusión que ha dado lugar, y esto con toda exactitud, a que la Sala B, con fallos reiterados de Mizrahi, por ejemplo, marcara que el deber de congruencia, como sosteníamos algunos, no juega en un proceso en el cual estén interesados los derechos de niñas, niños y adolescentes. Obviamente la siguiente etapa es que no solamente no juega el deber de congruencia, sino que tampoco el impulso procesal en cabeza de las partes. En materia de oficiosidad, yo digo y reitero aquí, no es este el lugar de las críticas del nuevo código. El nuevo código no es perfecto. Creo que no descalifica ni desmerece la obra que uno pueda no opinar en forma coincidente con algún otro sector de la doctrina. Creo que toda obra humana es perfectible. El Código de Vélez para mí fue un excelente, no para mí, que es irrelevante, para América Latina fue uno de los mejores códigos. Ahora, eso no implica de que no debió ser modificado o no implica que no contuvo errores que pudieron y fueron corregidos. Yo acá, en materia de oficiosidad, critico que el código en materia de oficiosidad, en materia de la prueba, se quedó en la mitad del camino, porque en realidad lo que prevé el 709 es que el juez puede ordenar prueba de oficio. Este puede es el mismo puede de hoy. No es debe o se encuentra facultado y debe disponerlo en aquellas causas
en las que esté interesado el orden público. Este puede es el mismo puede de las medidas para mejor proveer que nosotros encontramos en nuestro Código Procesal. Poco empleadas, porque cuando en definitiva un juez ordena una medida para mejor proveer, es porque parte de la premisa que el actor y el demandado produjeron su prueba y a pesar de la producción de la prueba, todavía no ha quedado claro, no puede él formar su convicción. En un proceso en el que esté interesado el orden público, que es todo aquel proceso de familia en el que se involucren derechos de niñas, niños y adolescentes, el juez no puede, debe. Para mí, la función del juez, que tanto hablamos de la función de acompañamiento, yo nunca compartí, salvando las distancias y probablemente con el error mío, la visión de Morelo, de la visión del juez del activismo judicial. No, yo no lo comparto en términos generales, pero en un proceso de familia sí. Donde debe estar es en un proceso de familia, donde estamos hablando de protección a los más débiles y a aquellos sectores más vulnerables de la sociedad, especialmente ni que hablar de los niños o de las personas mayores discapacitadas o con discapacidad. Entonces, que el juez acá pueda, en materia de prueba, yo no lo comparto. Creo que debió haber ido un paso más adelante y al menos regular la atribución, el deber del juez de proveer la prueba en aquellos procesos en los que esté interesado el orden público. Es verdad que igual lo puede hacer, pero la función del código es además modificar culturalmente comportamientos. Porque yo les aclaro, este nuevo código acuerda legitimación al niño a niveles nunca vistos. No es verdad que deba ser adolescente. El niño, que es aquel menor de 18 años de edad, puede demandar por alimentos a sus progenitores y lo puede hacer en tanto y en cuanto tenga cierta madurez y ni que hablar si tiene 13 años, porque en materia del niño adolescente se presume la madurez de él para intervenir en el proceso. Es verdad que el código quiere quedar bien con Dios y con el diablo y prevé el niño que actúa y participa en el proceso por sí mismo con patrocinio letrado. Bueno, ¿alguien de ustedes conoce una demanda de alimentos que no requiera patrocinio letrado? Yo hasta ahora no la vi nunca y en el ámbito de nuestros procedimientos, aún el divorcio, gracias a Dios, requiere el patrocinio letrado del artículo 56. Si después tenemos tiempo, lo charlaremos. Materia de oralidad. El tema de oralidad exige, diríamos, cierta delimitación en cuanto a qué se entiende por oralidad. Si el proceso de familia debe ser oral, yo preferiría que deroguemos este artículo. ¿Por qué? La provincia de Buenos Aires tenía el procedimiento de familia colegiado de única instancia, 11.453. Luego esta ley va a ser derogada por pedacitos y por tiempos por la 13.634, que es la misma ley pero con doble instancia. ¿Qué ocurre en la práctica? Y muchos de ustedes litigan en la provincia de Buenos Aires, al igual que yo. ¿Qué ocurre en la práctica? Que con la nueva ley que prevé la doble instancia, muchos tribunales siguen con la práctica viciosa y contraria a derecho de no confeccionar acta de lo acontecido en la audiencia de vista de causa. Que es un error, un gravísimo error, que antes no es que ocurría el error, que antes tenía su explicación. ¿Por qué? Porque el tribunal colegiado dictaba sentencia y era inapelable. Entonces, lo que había ocurrido en la vista de causa, el tribunal decía que el testigo había dicho que yo le pegaba a mi mujer y el tribunal, acto seguido, dictaba el veredicto o dictaba la sentencia. No había doble instancia. Llegar a la Corte de la provincia de Buenos Aires en materia de un procedimiento de familia era obra kafkiana que hubiera dado lugar a nuevos autores del derecho procesal. Pero luego esto se modifica
Yo tengo doble instancia. ¿Cómo puede revisar la Cámara de Apelaciones de San Isidro, por ejemplo, lo resuelto en un proceso de familia o en cualquier proceso? ¿Cómo puede revisarlo si no queda constancia en actas de lo que declararon las partes, los testigos y eventualmente los peritos en la vista de causa? Imposible. En verdad, yo sé que alguno de ustedes me dirá, pero espere, Kilmanovich, uno puede pedir en la provincia que se deje constancia en acta de lo que está diciendo el testigo, pero también reconocerán conmigo que estar en una audiencia de vista de causa 4 o 5 horas diciendo cada 2 minutos, deje constancia de lo que ha ocurrido en la audiencia, uno se expone a que lo echen volando de la audiencia de vista de causa o que el juez le diga, córtela por favor, quiere que grabe todo. Yo personalmente ya ahora propongo que se grabe a mi costa, porque si quiero llegar a la Cámara, quiero que quede constancia. Es la oralidad actuada, los actos constitutivos del proceso por escrito. Esto es lo que debe mantenerse en el sistema del proceso de familia. Aquellos actos que deben ser orales, por supuesto que se mantenga la oralidad, pero oralidad pura es contraria a la defensa en juicio. Todos los extremos no funcionan. Ni el sistema escriturario de que nadie declara en audiencia, todo por escrito, ni el sistema de oralidad pura. Es oralidad actuada. Está superada esta discusión desde el siglo pasado en cuanto a pura oralidad o puro procedimiento escrito. Es decir, además, no se trata de tomar partido por una opinión doctrinaria, se trata de crear una herramienta que sirva para las personas. Si esto es en definitiva de todo lo que nos puede ocupar o preocupar a nosotros. No es la cuestión de que le demos la razón a Chiovenda con oralidad actuada o a Juan Pérez con oralidad pura. En materia de el acceso limitado al expediente, la ley, el nuevo código prevé el acceso limitado al expediente. Yo siempre me refería a esto como el principio de privacidad. Por un proceso de familia, la verdad no debería estar expuesto al escarnio público. Por supuesto, vayan a preguntar a algunos periodistas en algunos programas de televisión cómo se entera más rápido, calculo que hasta el juez, de lo que uno ha dicho en un proceso o de lo que ha dicho en la demanda o en la contestación de demanda. No sé si algún programa tiene facultades parapsicológicas o ve el futuro o algo está pasando en materia de privacidad, pero ya uno, y no vamos a dar nombre de los programas de televisión, abre algún canal, pone algún canal y se entera de cosas que uno dice, pero no salió en la ley, no salió en el derecho, no me enteré nunca y me enteré a través de programas de altísimo contenido cultural como estos que pueden divulgar estas cosas, que además es parte del cambio del divorcio, ha sido sustraer la discusión de las miserias de la vida en un proceso, en un tribunal. En televisión sí. Volviendo al tema del acceso limitado al expediente, se prevé que solo las partes, sus representantes, los letrados y auxiliares pueden examinar el expediente. Yo dejaría que el consultor técnico también, porque sería bastante interesante que para hacer el informe él algo vea del expediente, porque si no, no debe saber de qué se habla. Son estas pequeñas cuestiones que se retocarán con la práctica. Y lo que prevé el 708 es que no se va a mandar el expediente, por ejemplo, a La Rioja, donde a veces se pierde dentro del propio tribunal de la capital federal, no se va a mandar a La Rioja, salvo que fuera necesario. En caso necesario y garantizando reserva, vuelvo con el tema de la reserva y algunos programas de televisión o diarios. Yo no estoy de acuerdo en la remisión del expediente, porque si se puede perder un expediente acá, y no estoy hablando de actos delictuales, estoy hablando, si se puede perder un expediente en el volumen de las miles de causas que tramitan, ¿por qué no se puede perder un expediente mandado por correo a La Rioja o a Catamarca o a donde fuera? La 22.172, ley uniforme
de Comunicaciones no prevé la remisión del expediente, prevé que se sacan copias del expediente. Si tanto nos preocupa el proceso de familia, saquemos copias del expediente y mandemos las copias como se hacía hasta el sábado 1 de agosto o lunes 3 de agosto, como ustedes prefieran. Facilitar el acceso a la justicia, totalmente lógico, yo lo vinculo con la tutela judicial efectiva, la gratuidad de los procedimientos, vean en Provincia de Buenos Aires, aporte sobre tasa, aporte previsional, aquí y allá. ¿Dónde van a quedar estas cuestiones a partir de la aplicación del nuevo código? Y agrega el código, facilitar el acceso y la resolución pacífica de los conflictos. A mí me preocupa esto porque para mí uno de los principios que tenía era la acentuación de la función conciliadora del tribunal. El proceso de familia es un proceso de audiencias conciliatorias. El tribunal debe apuntar a la autocomposición del conflicto, al acuerdo, porque es mucho mejor que la solución impuesta desde afuera, donde uno termina el que gana diciendo que se ha hecho justicia, o como dirían los anglosajones, se ha servido a la justicia, y el que pierde, mejor no hablemos lo que dice, en todo caso que no se ha hecho justicia, quizás por algunas cuestiones que no viene al caso detallar, e injustas o inmerecidas. Lo que me preocupa es la solución pacífica de los conflictos, porque este no es el equivalente de la función conciliadora, porque las sentencias, aunque uno no lo crea, son modos de resolución pacífica de los conflictos. Yo nunca he visto, y eso que litigo, que un juez dicte sentencia a los golpes. Es decir, se parte de la premisa que es la resolución pacífica. Yo hubiera puesto, además de la resolución pacífica, acentuar la función conciliadora, que además nos genera problemas. Nos genera problemas. Tanto es así que algún tribunal todavía sigue resolviendo que los acuerdos que las partes celebren, privados, todavía cuando no son partes, yo convengo con mi mujer una cuota alimentaria sin haberme divorciado, o una cuota alimentaria respecto de mis hijas sin haberme divorciado, que esos acuerdos no pueden ser homologados. ¿Por qué? Porque no son los acuerdos conciliatorios, transaccionales, modos anormales del proceso civil que regula el Código de Procedimientos como equivalentes de la sentencia. El Código Procesal prevé la conciliación como modo de conclusión de un proceso, pero de un proceso. Entonces, algunos tribunales dicen, no, discúlpeme, si acá no hay un juicio de alimentos, yo no le voy a homologar el acuerdo. Fíjense la importancia que tiene que Bahía Blanca ha dictado un plenario, la Cámara de Bahía Blanca, diciendo que los convenios de alimentos, tenencias, visitas son homologables. Y estamos hablando, repito, de convenios que evitan el proceso. No estamos hablando del convenio que pone fin a un proceso en trámite. Entonces, me hubiera parecido, o me parecería quizás conveniente que estuviera aparecido como principio el de acentuación de la función conciliadora, que creo que es lo que en definitiva ha querido decir el Código con la resolución pacífica de los conflictos. Y reitero, es una resolución pacífica del conflicto también la sentencia. O sea, no es que porque diga pacífica se está refiriendo solo a los convenios. ¿Quiere dejarlo? Dele. Dele, no, dele, doctora. No, el tema de la homologación del acuerdo, en el tema de la homologación va a requerir el patrocinio. Sí. Ahora, este es un tema que algún día, seguramente si el colegio encuentra luego de agotado el tema del nuevo código en alguna charla, volver a plantear, porque lo que usted está señalando, fíjense que los convenios de liquidación de la sociedad conyugal,
muchos no son firmados por los letrados. O sea, a mí el hecho de acordar una cuota alimentaria con mi mujer que requiera patrocinio letrado, para mí no lo requiere. ¿Hasta dónde eso puede violar el derecho de defensa en juicio de una persona que ignora sus derechos y demás? Es un tema que permanece en una especie de silencio en la doctrina, que algún día deberíamos charlar, porque a través de estos acuerdos, sean homologables o no, ojo, sea que el juez lo homologue por el plenario de Bahía Blanca o por el criterio de amplitud, estos acuerdos que no requieren patrocinio letrado, pues no son actos procesales, no son acuerdos celebrados en un proceso, no es lo mismo el acuerdo que pone fin a un proceso. Son acuerdos que en alguna medida deberíamos tener cierto cuidado, porque si se trata de restablecer derechos o de proteger derechos, ¿hasta dónde en verdad las personas los conocen? Todos nosotros hablamos de unión convivencial. Digo esto y vuelvo rápido al tema de principios. Yo, apenas salido el código, y lo dije en la UBA, en el curso sobre el Código Civil, para mí la nueva unión convivencial del Código no se aplica a las uniones civiles, concubinatos, o como la quieran llamar, previas al 1 o al 3 de agosto. ¿Por qué? Porque no juega el 7. No es que estoy afectando una relación o situación jurídica existente al momento en que se dicta el código. Es una nueva unión convivencial. Pero la pregunta es, para un sector de la doctrina que creo en el cual yo voy a ser minoría total, tan minoría que creo que no he escuchado a otro, para ese sector que es la mayoría, yo también dije, y lo digo, parece que no es, diríamos, muy seria mi reflexión, pero yo digo, si esto es así, el 3 de agosto o el 1 de agosto, aquellas personas que durmieron durante 2 años con la otra persona de igual o distinto sexo, continuaron viviendo con ella, se levantaron el 3 de agosto o el 1 o el 2 de agosto con nuevos deberes jurídicos. El deber de alimentos, el deber de la prestación compensatoria, el derecho del conviviente supérstite, o sea, se despertaron con una donde yo también comenté en la facultad que yo creo, mi visión no fue cumplida, de que el 1 de agosto la ciudad de Buenos Aires iba a tener todos sus accesos colapsados de la gente que interrumpía la cohabitación y se mudaba. No ocurrió. Para la mayoría de la doctrina, aquel que se separa luego del 3 de agosto y estuvo 2 añitos juntos, alguien que además creyó de que no tenía vínculos jurídicos viviendo de esta manera, se entera que le llega una hermosa demanda con patrocinio letrado de prestación compensatoria, donde el tipo dice, pero yo no puedo creer esto. O sea, no me quería casar para no tener deberes y ahora tengo que indemnizarla en alguna medida por el daño que sufre a raíz de la interrupción de la unión convivencial. Yo les digo, espero esos juicios, además paso por los tribunales, trato de escuchar a alguien que inició la demanda para ver qué pasa. Volvamos a esto. Principios, seguimos con los principios porque todavía hay algunos que son bastante interesantes. De especialización de los tribunales. Cae de Maduro, qué mejor que tener un juez especializado en familia. Ojo con las cámaras. Si bien reconozco, y esto no es un lugar común, nuestras cámaras no hay cámaras especializadas en familia. La ley 13634 de la provincia sí prevé que debe haber sala especializada en familia. Hasta ahora yo no la vi, si alguien la encontró, avíseme con tiempo. Pero nuestros tribunales igual han estado a la altura, aún sin ser salas formalmente especializadas en familia, en términos generales, para resolver
conflictos de familia. Pero esto es lo que prevé. Y el apoyo multidisciplinario, bueno, esto ya es un lugar común y fácil. ¿Cómo debe resolver el juez cuando se trate de causas en las que esté interesado para no tener problemas con INADI, niñas, niños y adolescentes, de acuerdo al interés superior del niño? Esta fórmula del interés superior del niño la vinculo con algo que creo que va a generar grandes inconvenientes y puede dar grandes soluciones el día de mañana. El interés superior del niño aparece reconocido en un tratado. El Tratado 23849, si no me equivoco, la Convención sobre los Derechos del Niño, aparece 75 de la Constitución con jerarquía supralegal, jerarquía constitucional. No lo voy a decir para hartarlo, en realidad lo voy a decir porque lo digo siempre. Cuando uno era un poco más joven que ahora, en las facultades de Derecho, ¿cuántos de nosotros, un poco más jóvenes de lo que somos, leíamos la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados? Uno decía, nunca me va a tocar un caso donde aplique la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, menos para los que hacíamos, por ejemplo, familia, pero uno decía, ¿tratado? ¿Habrá algún tratado acá? Ojo, que hoy la cosa cambió desde 1994, porque en realidad ningún país signatario de un tratado puede oponer su derecho nacional en contra de los términos de un tratado, artículo 27, ley 19865. Por eso es que la aplicación del derecho común contenido en un tratado ya habilita recurso extraordinario, precedente Méndez Valle de la Corte. ¿Por qué? Porque no observar un tratado compromete la autoridad de la nación en el orden internacional. Con lo cual, el interés superior es una fórmula que implica un cambio abismal. Si hace al interés superior del niño que declare un consanguíneo o afín en línea directa, aunque el Código procesal o civil dispongan que no puede ser testigo el consanguíneo o afín en línea directa, el juez no puede decir mi derecho argentino dice que no puede cuando esto contradice el interés superior del niño. Y así, por ejemplo, se ha admitido el testimonio del abuelo en una acción de filiación, con toda lógica, y creo que va a ocurrir mucho más, máxime cuando hoy en día, a partir del nuevo código, debe el juez resolver en cualquier procedimiento de la República Argentina, por esta función de uniformar el criterio para toda la nación al estar en un código de fondo, de acuerdo al interés superior del niño. Fórmula de tremenda amplitud y de tremendas consecuencias jurídicas. Con respecto a la voluntad de niños, de niñas, de adolescentes y de personas mayores con capacidad restringida, se prevé en el Código que debe el juez atender a la opinión de estos niños y mayores con capacidad restringida. Fíjense lo que estamos hablando, mayores con capacidad restringida, valorando su opinión, teniendo en cuenta su discernimiento y la cuestión que se debate. Y empezamos con la parte más probablemente interesante de los principios del proceso de familia, en materia de prueba. En materia de prueba se prevé en el Código que la prueba estará sujeta a la regla de la flexibilidad, de la libertad probatoria y de la amplitud probatoria. Por supuesto que nada de esto se define en el Código, es la doctrina y los tribunales quienes darán contenido a estas envolturas. En materia de libertad, yo reitero, libertad es libertad dentro del ordenamiento jurídico. Lo que está prohibido, el juez no puede ordenarlo socolor de que está en un proceso de familia, porque un tribunal no puede resolver un conflicto por definición en forma lícita, valiéndose de medios ilícitos. Es decir, esto del justificar
el fin que justifique los medios para un proceso no corre, porque además, por encima de lo que diga el Código Civil, está la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional asegura y reafirma los derechos y garantías del debido proceso legal. Libertad es libertad dentro de la amplitud que señala el Código, que hay un aspecto cultural acá, en el cual parte de la culpa de que esto no ocurre es nuestra la de los abogados. Estamos acostumbrados a las etiquetas. El juicio que no es desalojo y que no tiene nombre, acción reivindicatoria, confesoria, negatoria y demás, uno dice, ¿cuál es el nombre que le damos a este juicio? Y hay juicios que no tienen nombre. Hay medios de prueba que estamos acostumbrados a emplear todos los días. Son los medios nominados de prueba. Testimonial, informativa, que antes no estaba regulada en los códigos, fue una creación de los tribunales, pericial, reconocimiento, documental, pero hay otros medios de prueba, que son los no nominados, pero previstos en el código y autorizados por el artículo 378 del Código Procesal, que dice que la prueba deberá producirse por los medios previstos por este código y por aquellos no previstos, siempre y cuando se respete la libertad de los litigantes, la moral, la libertad de terceros. Si tenemos tiempo, la negativa a someterse a una pericia genética en el nuevo código es indicio grave, 579. En el viejo código, estaba en la 23511, era una presunción en contra. Algunos de nosotros señalábamos que bastaba con la negativa a someterse a la pericia genética para que el juez pudiera admitir o rechazar la acción de filiación. Depende del rol y quién era el que se había negado. Esto parecía chocar con el criterio del 163 del Código Procesal, que habla que las presunciones no establecidas por la ley constituirán prueba cuando por su número, gravedad y concordancia concurrieran a formar la convicción del juez. ¿Cómo podía entenderse que era prueba, para mí mal llamada de presunciones, para mí es llamada prueba indiciaria, la sola negativa a someterse a una pericia cuando el código hablaba número, cuando por su número supone más de un indicio? Yo sostengo y sigo sosteniendo que el hecho de que el código regule a alguna institución de una manera determinada no significa que no exista la otra manera, presunción monoindiciaria, presunción poliindiciaria. Pero para aquel sector de la doctrina que no compartía este criterio y que tomaba el código como un manual de derecho procesal, entonces, si el manual decía que debía haber un número grave, concordante, que concurriera a formar la convicción del juez, parecía de que no podía hablarse de prueba de presunción ante un solo indicio, que era la negativa. Bárbaro, no es prueba de presunción, es un medio de prueba innominado, pero autorizado por el 378. Llámenlo como quieran, está autorizado por el 378. La persona citada al solo efecto de reconocimiento de firma. Esta persona no la malgastemos en el número 8 del juicio ordinario y del sumarísimo, por un error del código, o en el número 5 de los testigos, de los incidentes, no la malgastemos empleándola, porque no es un testigo. Es un medio de prueba innominado, pero autorizado por el código. Testigo es el que relata sobre hechos articulados, controvertidos y conducentes del proceso que percibió con sus sentidos. Este sujeto solo reconoce su firma, no declara sobre los hechos. Entonces, esta libertad es la libertad que hace a que culturalmente los jueces salgan, aquel que mantiene estos criterios, del dogma de que solo existen medios de prueba, aunque el código dice lo contrario. Solo existen los medios de prueba
clásicamente previstos en el código. Y esto no es así. En materia de flexibilidad, no hay definición sobre esto, es lo mismo que va a ocurrir con tutela judicial efectiva, pero básicamente lo que se me ocurre es que el tribunal debe abandonar criterios de valoración rígidos de la prueba. ¿Cuál es el medio de prueba natural? Se llama principio de originalidad de la prueba. Respecto de aquel medio tendiente a demostrar el valor de un inmueble, una pericia. Se designe perito, ingeniero o arquitecto a fin de que tase el inmueble, determine el valor del inmueble. Es el medio que naturalmente correspondería. En materia de la firma, el medio de prueba que naturalmente correspondería es la pericia caligráfica. Ambos son medios de prueba que pueden sustituirse por otros. Por ejemplo, la prueba informativa tendiente a determinar cámara de la propiedad, cámara de la construcción, inmobiliaria de la zona, valor del metro cuadrado, cuánto vale el metro cuadrado en esa zona, cuál es el VIR, cuál es el valor que toma el gobierno de la ciudad para establecer el valor de un bien. Es mucho más barata que la prueba pericial. Fíjense que la ley de la provincia de Buenos Aires, tanto la vieja 11.453 como la 13.634, que es de procedimiento de familia, prevé que el demandado, artículo 841 del Código de Procedimientos de la provincia, que el demandado al contestar demanda, y lo propio el actor dentro del 5.º día que el demandado contestó la demanda, aunque no lo dice el código, puede oponerse a la prueba. Vamos a tomar solo el ejemplo del demandado para no complicarnos. El demandado al contestar demanda puede además oponerse a la prueba ofrecida por el actor, no solo, como ocurre en nuestros códigos, por ser superflua, dilatoria, inconducente, sino, fíjense lo que dice el 841, innecesariamente onerosas. No tengo la menor duda que por flexibilidad vamos a encontrarnos con que uno debe ofrecer no un medio de prueba, dos. Si yo litigo a partir del 3 de agosto en función del principio de flexibilidad, yo y tengo que probar el valor de un inmueble, no tengan la menor duda que ofrezco prueba pericial y prueba informativa a la Cámara de la Construcción o de lo que fuere, o pido el VIR y demás. No vaya a ser que el juez me diga un segundito, por aplicación del principio de flexibilidad, no le admito la única prueba que ofreció, la prueba pericial de ingeniero o arquitecto para tasar. Este es un tema que ya se ha planteado en Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, en función de este criterio del 841, uno debería duplicar todos los medios de prueba. No vaya a ser que el juez, si le ofrezco la prueba informativa, me diga, no, Kielmanovich, ¿cómo usted dice que hay que observar el principio de originalidad de la prueba? Usted me ofreció una prueba que no era la correcta y no me haga lugar. Y si le ofrezco la pericial, me diga, no, mire, es excesivamente onerosa, me debió haber ofrecido la informativa. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Como decía el viejo Justiniano, curarse en salud, ofrecer los dos medios de prueba, el que corresponde por el principio de originalidad de la prueba y el que corresponde por un criterio de flexibilidad. Amplitud de la prueba. El criterio de amplitud de la prueba, grábenselo a fuego por lo que va a venir dentro de 2 minutos. Principio de amplitud de la prueba implica que en caso de duda sobre si un medio de prueba es conducente o no, el juez debe estar en favor de la producción de la prueba. En caso de duda si debe declararse la cuestión de puro derecho o disponerse la apertura a prueba, debe estarse en favor de la apertura a prueba. ¿Por qué? Porque la producción de prueba no agravia, no daña, puede dilatar o demorar el procedimiento. Lo que causa agravio es la declaración de puro derecho, porque el juez está dando por ciertos los hechos en los que no media acuerdo de las partes. Por eso es que el auto que declara la cuestión de puro derecho es apelable. En cambio, el auto que dispone la apertura a prueba es inapelable.
principio de amplitud de la prueba es un principio realmente de enorme importancia en el proceso, en todos los procesos, especialmente en el proceso de familia, y determina, reitero, que debe obrarse en favor de la producción de la prueba. Piensen ustedes, el indicio grave ante la negativa a someterse a una pericia genética en la acción de reclamación de filiación, cuando ante la negativa los parientes hasta el segundo grado por naturaleza tampoco se avienen a someterse o no hay parientes en segundo grado vivos y demás, la negativa constituye 579 indicio grave y en la duda debe estarse a favor, en realidad en contra de aquel renuente a someterse a la pericia genética. En la duda, en contra, no mantener criterios de indubio pro, supongamos, demandado o pro pariente de que se trate. ¿Qué gran acierto contempla el Código? Y esto se los remarco porque además ya está rigiendo y va a regir y es de aplicación inmediata porque es cuestión procesal. Es aplicable en todo proceso en el cual no haya mediado consumo jurídico. La teoría de las cargas dinámicas. El Código prevé en el artículo 7.10 y lo hace con exactitud. Está bien que agrega, finalmente, dice el Código, la prueba estará en cabeza de aquel que se encuentre en mejores condiciones de probar. Aclaro, aunque Peirano, con su genialidad de aportes, ha elaborado la teoría de las cargas dinámicas y la ha vuelto a reelaborar y continúa trabajando sobre esto, no es el dulce de leche argentino, no lo descubrimos, no es la Virome, el colectivo y otras leyendas urbanas, ya Bentham lo decía en 1820 y pico, en el Tratado de las Pruebas Judiciales, que la prueba debe estar en cabeza de quien puede producirla con menor gravamen, daño, perjuicio. Esta teoría de la carga dinámica está perfectamente, más allá de la palabra finalmente, que yo no entiendo por qué dice finalmente estará en cabeza de fulano de tal. Si hubieran sacado finalmente, basta con que esté en cabeza de quien esté en mejores condiciones de probar, está regulada de una manera que les remarco, es diversa de cómo aparece en el Código Civil y Comercial en materia de daños, porque en materia de daños se regula también la teoría de la carga dinámica, pero se lo hace de una forma donde el autor de un artículo, que es el 710, y el autor del 1735 no se conocían, porque en realidad en 1735 lo que prevé es, las reglas son las comunes en materia de prueba, pero si nuestro buen juez va a aplicar la teoría de las cargas dinámicas, se los debe decir a las partes. No dice cuándo, quizás antes de dictar sentencia. Le dice a las partes que él va a resolver en base a la teoría de las cargas dinámicas. ¿Para qué? ¿Por qué es diríamos, comentario del juez a las partes, esto de decir, mire señores, sepan que esto lo voy a resolver en función de quién está en mejores condiciones de probar? Para que puedan ajustar, adecuar, readecuar sus aportes probatorios, porque el pobre demandado que creía que regía el 377 del Código y él se había, procesal, y se había limitado a negar, ahora se entera que el juez le dice, no, mi querido amigo, va a probar y voy a resolver en función de la teoría de las cargas dinámicas. El buen actor y el buen demandado van a tener que ofrecer prueba, más prueba, u ofrecer prueba en previsión de este informe, de este buen comentario que les hace el juez, en desmedro de la celeridad procesal y retrotrayendo los procedimientos para atrás. En el ámbito del proceso de familia, en cambio, todos sabemos desde el sábado 1 de agosto que quien debe probar en un proceso de familia, definiendo cuando estemos en presencia de un proceso de familia, es quien está en mejores condiciones de probar. Ya no es quien es actor, quien afirma, quien invoca el hecho constitutivo,
quien afirma hechos impeditivos o extintivos. No. Desde el sábado o desde el lunes 3, el que esté en mejores condiciones de probar. Y aquí no hay aviso. No es que el juez les va a decir, querido actor y demandado, no sé por qué me levanto hoy con ganas de decirles que voy a aplicar la teoría de la carga dinámica. Acá ya está en el código, excelentemente regulado. Últimos puntos, así cumplo con la promesa de las preguntas. Era una promesa, vamos a tratar de cumplirlo. El código prevé, 711, dice, los parientes y los allegados pueden ser testigos. Acá empezamos con los problemas. 121 de la Constitución Nacional, 75, inciso 12 de la Constitución Nacional. Si el Código Civil y Comercial no dice qué parientes pueden ser testigos, ¿quién es el órgano habilitado para decir cuál de los parientes que el Código dice que pueden ser testigos? A mi juicio, las jurisdicciones provinciales. Se trata de una facultad no delegada. Si la Nación quería poner que consanguíneos, afines, en línea directa y colateral de las partes pueden ser testigos, esto es, todos los parientes, la verdad que le bastaba con anteponer a la palabra los parientes, la palabra todos los parientes. Esto también les aclaro que yo aprovecho para decirlo acá o para escribirlo cada tanto, pero también me encuentro en posiciones, diríamos, de una soledad tal que a veces uno trata de decir, ¿no será mejor hacer de cuenta que el código dice todos los parientes y que yo no veo bien y que por algún problema de estrabismo no le encuentro la palabra y no quedar solo en todo esto? Porque ya hay por ahí alguna doctrina que dice que como el código dice los parientes, se sobreentiende que son todos los parientes. Yo no sobreentiendo nada. El código no dice todos los parientes. Yo ya sé que dentro de los parientes hay consanguíneos o afines en línea directa. Lo único que digo es que el código de la provincia de Buenos Aires dirá, o el código de la Nación, si los consanguíneos o afines en línea directa pueden ser testigos o no. Es una atribución no delegada en la Nación. Es el 121 de la Constitución. Por supuesto que esto va a generar algún ruido y algún problema. En materia de niños ni me preocupa, porque lo diga o no lo diga el código, cualquier pariente puede ser testigo si hace el interés superior del niño. Donde me entra un escalofrío es en la siguiente parte del código, donde sugiero además que uno tenga un enorme cuidado en los procesos en las demandas que radique o en las contestaciones de demanda. Porque el 711 aclara que el juez está facultado para no admitir la declaración de personas menores de edad. La verdad que para mí me sorprendió. Hasta ahora, todos los códigos prevén que la persona física que haya cumplido 14 años de edad puede ser testigo. Yo ejerzo la profesión, nunca me encontré con grandes problemas por la edad de los testigos, porque en definitiva no se trata de llamarlos para ver si son Albert Einstein o la teoría o qué estudiaron en el colegio, si es que estudiaron algo y demás. Se trata de que vayan a tribunales a decir si vieron un accidente o no. Yo no me imaginaba que la declaración de una persona menor de 18 años podía ser, diríamos, limitada por el juez. No estoy de acuerdo bajo ningún punto de vista, creo que es inconstitucional, creo que además, en la medida que contradiga el interés superior del niño, no me imagino al juez que lo haga, pero ojo, ¿qué aplicación práctica tiene? Si yo ofrezco 4 testigos que tienen 17 años, porque además no nos engañemos, el proceso de familia no tramita habitualmente entre ajenos, donde la violencia, uno llama a los vecinos para que vea cómo uno es un violento, cosas por el estilo, tramita entre 4 paredes, no hay tanta prueba.
El proceso de familia tiene uno de los grandes problemas, que es la prueba, la prueba es el corazón de cualquier proceso judicial. O sea, yo ofrezco 4 testigos menores, me quedo tranquilo, contestan demanda, llegamos a la audiencia, el juez en la audiencia me dice, ¿sabe qué, Kilmanovich? No admito la declaración de los 4 testigos menores. Y agrega el código, que también el juez puede no admitir la declaración de los parientes que se niegan por motivos fundados a declarar. ¿Qué implica esto en la práctica? Que uno va a tener que tener un enorme cuidado, primero tener muchos testigos en el ropero, guardados en reemplazo de uno y otro. Segundo, que se ofrezca un pariente. Yo no sé la experiencia de ustedes, pero calculo que no es que la mayoría de los parientes arda en deseos incontenibles de ser testigos. Los motivos fundados ya más o menos los intuimos, no debe ser muy fácil, pero es menos fácil cuando la ley lo impone, porque el testigo que declara al pariente lo hace porque la ley lo obliga. Acá, que el juez lo faculte a no declarar, nos vamos a encontrar con testigos que no van a declarar. Entonces, ofrezco 5 testigos, 2 menores, 3 parientes, llego a la audiencia, no me autoriza la declaración de los menores, y los parientes que estaban echando chispas por ir a declarar presentismo, perdían, además estar las puntuales audiencias, donde uno no tiene que esperar ningún minuto para declarar, los testigos que dicen, no, mire, yo no declaro, motivos fundados, algunos van a inventar en todo esto, además, por escrito, el motivo fundado. Me quedo sin prueba, salvo que yo ofrezca, si son 5, 5 de repuesto. Es decir, 3 testigos niños y 2 parientes, y si alguno se me echó para atrás o el juez me dijo que no, otros 5. De los otros 5, que Dios me ayude, que no sean ni parientes ni menores, porque si no voy a tener que tener una playa de testigos, no me imagino lo que va a ocurrir. Y por último, todo lo que yo les dije hasta ahora, todo lo que dije, no es que era mentira, que parecía un chiste, pero todo lo que les dije, el código admite que no se aplique. El 705 del código dice, las disposiciones de este título son aplicables sin perjuicio de lo que la ley disponga en casos específicos. Ejemplo, alimentos del hijo mayor del nene, ex nene, de 18 a 21, que reclama alimentos a su progenitor. ¿Qué puede hacer nuestro buen progenitor? Pues son nuevos juicios filiales de enorme cariño que se van a ir generando, igual con la acción de contribución del progenitor. ¿Qué puede hacer nuestro buen progenitor? Intentar probar que el ex nene cuenta con medios. ¿Quién tiene la carga de probar? Si aplico la teoría de las cargas dinámicas, el que está en mejores condiciones de probar. Piensen ustedes, sin dar nombres, en algún famoso jugador de fútbol que tuviese 20 años, gana una fortuna, el que está en mejores condiciones de probar, que no tiene un peso de todo lo que está ganando en España, donde fuere, es nuestro buen nene, ex nene. Sin embargo, el 658 prevé que tiene la carga de probar el demandado. O sea, él tiene que probar que el hijo cuenta con recursos para liberarse de reclamo total o parcialmente de alimentos que le provoque el hijo. Juicios de enorme contenido familiar y amoroso que los vamos a ir viendo en tribunales. Y fíjense, y en esto tengan enorme cuidado en el juicio de alimentos, porque el juicio de alimentos uno cree que es como, nos pasa con el juicio ejecutivo, uno compra un formulario, llena el juicio ejecutivo. ¿Quién no ha hecho un juicio ejecutivo alguna vez en su vida? Hay gente que sin ser abogados lo han hecho y después consiguen una firma. Y nos pasa lo mismo con el juicio de alimentos, uno no lo respeta el juicio de alimentos. Ojo que a partir del sábado ese fatídico o del lunes 3 de agosto, nuestro buen demandado en el juicio de alimentos, el buen demandado, que cree que otro pariente debe concurrir con él, incidente de coparticipación, lo que era el incidente de coparticipación de la cuota alimentaria. Ejemplo,
los abuelitos paternos demandados por el nene que dicen, no, escúchame, también están los abuelos maternos. Si los abuelitos demandados quieren que los otros abuelitos, los consuegros, concurran con él al deber alimentario, otro de los juicios que se vislumbra como de la unión familiar mayor, es el demandado quien tiene que pedir, y el código dice carga. Carga es un imperativo, que si no se cumple, 545 del código, si no se cumple, se perjudica en su propio interés. Es el demandado el que tiene que pedir la citación y probar que hay otro pariente en igual grado que él para concurrir al deber alimentario. O es el demandado quien debe probar que hay un pariente que está en grado más próximo que él para verse liberado, dejado de lado en el reclamo de alimentos. La carga la tiene el demandado. Fíjense dónde, en el juicio de alimentos. Y ustedes y yo sabemos que en el juicio de alimentos no hay contestación de demanda, porque no hay traslado de demanda. En el juicio de alimentos lo que hay es ofrecimiento de la prueba informativa, documental, de que intente valerse el demandado. A partir del sábado 1, domingo 2 ya no, lunes 3, cuando uno intervenga y ofrezca prueba en un juicio de alimentos, si quiere que otro pariente concurra al deber alimentario, lo tiene que pedir al tomar intervención, porque si ustedes se fijan, en el nuevo código desaparece el incidente de coparticipación de la cuota alimentaria. Solo hay incidentes de aumento, de reducción o de cesación de la cuota alimentaria. Bueno, esto es básicamente un pantallazo del proceso de familia. No sé si ustedes tienen alguna pregunta que hacerme. Creo que no. Sí, doctora. Quería convencerlos. Ojo que yo nunca dije que las iba a contestar. Yo les pregunté si la iba a hacer. Ah, ¿no quiere la respuesta? Dele. Esto último que me quedó picando con respecto a que no está más el incidente de coparticipación, sino aumento, reducción, cese. La pregunta es, si se recurre a los alimentos de los abuelos, maternos o maternas, siempre el carácter es subsidiario, no es íntegramente. No, ya no. Si yo demando a los hijos, si se trata de alimentos que reclaman los hijos, prevé el nuevo código. Pasa que acá, cuando uno viene a hablar de proceso de familia, ya veo que tengo que estudiar para la próxima vez alimentos también. Cuando uno demanda alimentos derivados de la ex patria potestad y demás, en realidad en el nuevo código se prevé que se puede demandar en forma simultánea a los ascendientes. No es subsidiaria. Es el nuevo código, en la regla del procedimiento, el que prevé específicamente, pero solo en el caso de alimentos reclamados en favor del niño, de los hijos, no en favor de alimentos de otros parientes. Ahí la obligación sigue siendo y se mantiene el régimen, y además la carga de la prueba, porque en la carga de la prueba no está sujeto el pariente que esté en mejores condiciones de probar, sino el pariente que pide alimentos, él tiene la carga de probar que no tiene recursos o medios de procurárselos. Rige la subsidiariedad del deber alimentario, pero no con respecto a los niños, no respecto a los hijos. El reclamo de los hijos incluso prevé el código en simultáneo en la misma demanda o en proceso por separado, y el código aclara para que pueda hacerle oponible la sentencia. Entonces, yo demando a los abuelos que de otro modo podrían haber dicho, no, si a mí no me demandan, res inter alios acta. Yo no he sido parte en el proceso, no me pueden condenar. Hay que demandar a los abuelos, a los ascendientes, para oponerle la sentencia, y es ejecutable la sentencia contra ellos. ¿Está? Hable, pero más que fuerte, pues no le escucho nada y así no le voy a poder contestar tampoco. Yo después le repito. Contenía
por supuesto. Como la ley especial siempre deroga la ley general, pregunto, frente a un código civil y comercial procesal, plenamente vigente hasta ahora. ¿Me va a hablar de la retroactividad de los alimentos? ¿Era eso? Yo quiero saber, claro, A ver, vamos a explicarlo brevísimamente. En el nuevo código, pero después voy a hablar con el Colegio de Abogados para que dupliquen la presentación, porque vine a hablar de principios, termino hablando de alimentos. En el nuevo código, pero está bien, además aprovechemos. En el nuevo código se prevé que la sentencia que fija los alimentos es retroactiva a la fecha de promoción de la demanda o antes si hubiera mediado interpelación por modo auténtico y se hubiera promovido la demanda dentro de los 6 meses. El Código Procesal 644, pero su pregunta es excelente e interesantísima. El 644 del Código establece que la retroactividad de la condena de alimentos del Código Procesal 644 es a la fecha, luego de la reforma de la 26.589, que es esta ley que modifica la mediación y ya que regula la mediación, toca el Código, corrige el error de la retroactividad que tenía el Código, que era retroactiva a la fecha de promoción de la demanda, y pone iniciación de la mediación. Yo personalmente creo que aquella solución que sea más favorable para el niño es la primera que se va a aplicar. Yo no estoy de acuerdo ni siquiera en la del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque la norma argentina, que limita a 6 meses desde la interpelación, si hubo interpelación, y se radica la demanda, para mí sí es contraria al interés superior del niño, mientras no esté prescripta la obligación alimentaria por el transcurso de la prescripción, el juez debe admitir el reclamo desde la interpelación, se promueva o no se promueva la demanda dentro de los 6 meses. ¿Qué norma rige si es la retroactividad del Código Civil a la fecha de promoción o a la fecha anterior a la mediación? Yo creo que no la está derogando. Si ha habido mediación obligatoria, está retrotrayéndola a la mediación obligatoria. Ahora, que alguien diga un minutito, ha habido mediación obligatoria. El 644 retrotrae a la mediación obligatoria. El Código Civil y Comercial retrotrae a la fecha de promoción de demanda. Ese artículo del Código sería inconstitucional, porque la mediación obligatoria, incluso por alguno de nosotros criticado hace unos cuantos años, podía implicar un agujero negro para el reclamo del acreedor alimentario desde que él puede promover la demanda, que se ve bloqueado por la mediación obligatoria. Si es retroactivo a la demanda, como él no puede promover la demanda sin cumplir la mediación, supongamos que lleve 5 meses con un buen demandado chicanero, que algunos hay por ahí, es decir, algunos de vez en cuando se los encuentra, futuro demandado. Esos 5 meses se vería sin la cuota alimentaria por la retroactividad, salvo que aplicaran el 644. Ahora, para mí el Código, la verdad, yo reconozco que la jurisprudencia y la doctrina han admitido la regulación del procedimiento. En algunas cuestiones creo que habría que retocar un poco el nuevo Código, porque esto va a generar problemas y va a generar situaciones donde, si es inconstitucional, me lo retrotrae a la fecha de la mediación, pero si yo no lo pido, está bien, los jueces hoy pueden declarar la inconstitucionalidad de oficio, Milde Pereira, pero no es de lo más común. En los juicios de alimentos va a haber que tener enorme cuidado con este tema o buscar la solución intermedia, que es la que yo sostenía en la época de la retroactividad a la fecha de la promoción de la demanda, con lo cual perdía toda los tiempos de la mediación obligatoria, que era un criterio de amplitud, tutela judicial efectiva,
criterio de amplitud en cuanto a la concesión de alimentos provisorios, pero implicaría también un cambio cultural, que los jueces dejen de fijar cuotas alimentarias provisorias paupérimas, socolor de que si me pide Kielmanovich 10.000 de alimentos en el juicio de alimentos, en la demanda de fondo, y de provisorios me pide 10.000 y yo le doy 10.000 de provisorios, estoy prejuzgando o anticipando criterio. Ni está prejuzgando, ni está anticipando criterio, porque es una medida cautelar. No, todos nosotros repetimos que las medidas cautelares no implican prejuzgamiento, pero la pregunta es, ¿por qué no implican prejuzgamiento? Pues las instituciones se entienden con la lógica, o si es que la tienen, en algunos casos no. Exactamente el mismo objeto, pero ¿por qué no implica prejuzgamiento? Porque cuando el juez resuelve una medida cautelar, lo único que analiza y juzga es si hay verosimilitud del derecho y peligro en la demora, nada más. En cambio, cuando resuelve la pretensión de fondo, no juzga si hay una apariencia del derecho, si hay derecho o no hay derecho. La resolución de una medida cautelar no implica prejuzgamiento porque el juez no está juzgando. Cada vez que un juez concede una medida cautelar, ¿está anticipando criterio? Pues entonces con ese criterio nos fuimos al diablo. Ordenó un embargo preventivo en el juicio de escrituración porque se demostró la verosimilitud del derecho con 2 testigos que dicen que la firma del boleto de compraventa es del vendedor. Después se puede probar que los testigos mintieron. Pero el juez ordenó el embargo. Si ordena el embargo, ¿le está diciendo al demandado que va a perder el juicio? Y porque ordena el embargo preventivo en base a un boleto de compraventa, ¿el demandado no puede desconocer la autenticidad del boleto de compraventa que acompaña al actor? Por supuesto que sí. Ahora, esto tiene que ver con la lógica del sistema. Por eso yo no entiendo amplitud de la prueba cuando inmediatamente me dicen que el juez puede no admitir la declaración de menores de edad o de parientes que por motivos fundados se niegan a declarar. ¿Dónde queda la amplitud de la prueba? Ahora me vuelve a principios usted, o sea, sí. No admitiere la declaración, no tiene un único recurso que es ponerse a llorar. 379 del Código Procesal, o pedir la declaración de inconstitucionalidad de esta norma del 711. Cuando uno se presenta de modo que haya un planteo tempestivo para todo esto, o la otra, ya sabemos, recurso extraordinario ante la Corte, pero yo diría que el abogado que lo haga no gaste a cuenta los honorarios porque no le veo mucho futuro, no. No, por favor. Doctor, y creo, sí, grite porque yo acá no le escucho nada. En el caso de reclamo de alimentos al pariente afín, en la familia ensamblada. Sí. Ahí el caso sería subsidiario. Sí, exactamente. Y además se prevé, además estoy aquí, después me voy a quejar con el colegio público porque acabo de dar una charla en Mar del Plata que en un afiche me presentaron hablando de alimentos. Cuando me presentó el presentador el viernes pasado dijo que hablaba de divorcio. En otro afiche aparezco en el principio del proceso de familia. Acá está pasando algo similar. Hay un artículo, si mi memoria no me falla, o es 676 o está muy cerquita, que incluso prevé que el juez puede fijar, esta es una nueva cuota alimentaria, una cuota alimentaria por cuenta del progenitor afín o del conviviente afín, cuando cesó la convivencia o se disuelve el matrimonio y ese progenitor o conviviente afín fue quien concurría al sostenimiento del niño, entonces le puede fijar una cuota asistencial que no dice ni por cuánto tiempo, pero que es una cuota alimentaria. Pero por supuesto que el primer deber es del verdadero, diríamos, progenitor biológico y no del afín. Pero ojo, que vamos a encontrarnos con alguna resolución que declare la inconstitucionalidad, porque si se trata de un niño, el carácter subsidiario
del deber alimentario del progenitor o del conviviente afín no puede ser invocado por el tribunal sin violar el interés superior del niño, a la luz de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Fíjense cómo todo empieza a tener un cierto círculo que es medio preocupante y que nos va a obligar a nosotros los abogados probablemente a ser mucho más creativos de los que debieron ser, no sé, abogados mayores, que no es el caso nuestro, o al menos el mío, de otras épocas. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, sí. Ahora hablamos del divorcio. Escucha, si tengo que hablar de laboral también, yo me dedico a hablar de lo que sea. Doctora, dele. Claro, ¿es procesal el acuerdo regulatorio? ¿Qué me quiere decir? No, lo que digo yo es esto. El acuerdo regulatorio obviamente tiene que incluir cuestiones que son mediables, o sea que debieran pasar primero. ¿Sabe que yo no estoy de acuerdo con usted? No, yo no estoy de acuerdo con usted. Ya que hablamos del... Lo que dijo la colega es que en el acuerdo regulatorio, en el divorcio, debiera contemplar cuestiones mediables, con lo cual debía o debería haber pasado, o debiera pasar, por la mediación obligatoria. ¿Es así? Va a ser la última respuesta ahora del divorcio. Dentro de 5 minutos aclaro que penal no conozco nada, o sea, no me pregunten nada porque me voy de acá y listo. Igual me voy a ir, pero por lo menos acá disimulo. Para mí no hay mediación obligatoria en la presentación de la propuesta en la petición unilateral de divorcio. Ni siquiera hay mediación obligatoria, y esta no es una pregunta preparada, pues no nos conocemos, aunque subimos en el ascensor juntos, ¿verdad? Pero ustedes no sabían quién era. Ni siquiera hay mediación obligatoria en el convenio bilateral, por 2 motivos. En la unilateral, porque es una propuesta. En la bilateral, porque en la medida que el juez no lo objete, no hay nada que mediar, y el artículo 31 de la 26.589 en materia de mediación en temas de familia prevé que la mediación de familia se aplica en controversias. Aquí no hay ninguna controversia. De la misma manera que no hay mediación obligatoria en un divorcio por presentación conjunta anterior a ese sábado fatídico del 1 de agosto, no había mediación obligatoria, y agrego para que no quede ninguna duda, tampoco para mí corresponde el pago de la tasa de justicia, con la presentación ni siquiera del acuerdo bilateral. No nos olvidemos que el acuerdo bilateral puede ser objetado por el juez. O sea que no porque ambos pidan su divorcio y acuerden, que además, aclaro, el acuerdo puede ser el no acuerdo. Mientras yo presente el divorcio y diga, señor, mire, mi propuesta es esta, no incluyo alimentos porque no hay deber alimentario, no hay liquidación de la comunidad porque no hay régimen de matrimonio en la comunidad de bienes, no hay prestación compensatoria porque mi mujer, de hecho, debido a que yo atendía a los chicos, limpiaba la casa, etcétera, etcétera, se ha realizado ahora, está bárbaro. No hay atribución del hogar porque somos 2 muertos de hambre, no tenemos ni hogar alquilado ni hogar comprado. Fíjense que no hay propuesta, pero yo debo acompañar a la petición unilateral la mención de que la propuesta consiste en no acordar estas cuestiones porque no existen. O, agrego yo, hay cuestiones que yo debería incluir y que puedo no incluir. El propio código me parece que contiene un error cuando habla de la prestación compensatoria, porque en realidad le da 6 meses de caducidad para reclamarla. O sea, yo podría incluirlo después. Ahora, aclaro, no tenemos el tiempo, pero está pasando algo que yo temía. Yo estoy totalmente a favor del nuevo divorcio. Totalmente a favor. Bueno, uno hubiera querido alguna otra cosa, pero esto no es cuestión de a ver qué quiere cada uno en esta historia.
Estoy a favor del nuevo divorcio, de no discutir las miserabilidades en un tribunal. Pero ojo, ¿qué es lo que está ocurriendo en un tribunal, por lo menos, que no voy a decir el número? No media acuerdo en la propuesta. ¿Qué hace el tribunal? No dicta el divorcio y difiere el dictado de la sentencia de divorcio para la celebración de la audiencia del 438. Para mí es contra legem. Justamente el juez debe decretar el divorcio y la ventaja del nuevo código es que en todas aquellas cuestiones donde no hubo acuerdo, alimentos, atribución, compensación, liquidación de la comunidad y demás, promueva el juicio que corresponda, cumpla con la mediación obligatoria si corresponde. No tengo tanta certeza que en el reclamo de prestación compensatoria esté sujeto a la mediación obligatoria, pues no lo dice. Claro, no existía la prestación en ese momento. Ahora, están desnaturalizando una de las pocas virtudes del nuevo procedimiento de familia en materia de divorcio. Dejen que se divorcien en paz, no discutamos sobre estos temas y la otra discusión va a ser patrimonial, de alimentos y todo lo demás, con dos personas que están divorciadas. Esto de diferir porque no media acuerdos o media controversias en materia del convenio, para mí es contra legem, así clarito. ¿Los van a apelar? ¿Le escuché eso? Si fuera usted, no tengo la menor duda que apelaría por el tipo de preguntas que hace, y usted no tendría la menor duda que si fuera yo, también apelaría a la resolución. En ningún caso el desacuerdo acerca de la propuesta, dice el código, palabras más, palabras menos, como el programa de televisión, importará la paralización o el no dictado de la sentencia de divorcio. Lo dice puntualmente. Cumplamos esto. Porque en la medida que esto, que es un acierto, no lo cumple, es como que mañana no me cumpla con la teoría de la carga dinámica. Es una locura. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué toda esta obra, digo el código, y todo este enorme esfuerzo? Pues a ninguno de nosotros nos sobra el tiempo. Muchos que somos todavía muy jóvenes, hemos sido formados, yo no sé por qué alguien se ríe, hemos sido formados con un código civil. Hay gente que todavía sigue estudiando el código civil en las facultades. Y además que va a coexistir el código civil con el nuevo código, en función del artículo 7. O sea, va a haber que manejar los dos derechos. Es muy difícil. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, un gusto estar con ustedes.